Posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, señor presidente, compañeras senadoras y compañeros senadores. Coincido con lo expresado por Alejandro Encinas, que el dictamen que hoy se presenta a la consideración de esta Asamblea debe mover a una reflexión sobre la manera en que se conduce el trabajo del Poder Legislativo y particularmente de esta Cámara. A veces, las largas y nocturnas jornadas de trabajo imposibilitan atender los argumentos que se presentan para defender reservas. Hoy, el Congreso mexicano, en la parte inicial, la Cámara de Senadores, hace una importante rectificación. Vale la pena, para lección de nuestro trabajo futuro, hacer algún recuento de hechos. Esta Cámara, como lo sabemos, aprobó el 4 de diciembre del año pasado 3 conceptos de nulidad en materia electoral. Uno de ellos fue el de adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Como bien lo dijo Encinas, en la Cámara de los Diputados, sin ni alguna discusión que justificara la modificación, en uno de los trámites más rápidos que ha tenido la colegisladora, se sustituyó el término adquirir por comprar en la causal de nulidad referida. Debo recordar y enmarcar la reforma. El segundo párrafo del apartado A de la base tercera de la Constitución establece que los partidos políticos, y ahora incorporamos también a los candidatos, en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Es decir, a partir de la reforma constitucional del 2007, se estableció una prohibición absoluta a los partidos políticos de contratar o adquirir tiempos en radio y televisión, a fin de evitar la injerencia del dinero y de poderes ajenos al Estado en las elecciones, así como para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía a partir del ejercicio libre de la labor periodística. Con relación a lo anterior, hago notar que según los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la expresión contratar corresponde solo al lenguaje técnico jurídico e implica un acuerdo de voluntades, mientras que la palabra adquirir se utiliza predominantemente en el lenguaje común con el significado de allegarse cosas, tener cosas buenas o malas, como un hábito, fama, honores, influencia sobre alguien, incluso vicios o enfermedades. Dicho de otro modo, para que la autoridad acreditara la contratación, resultaba necesario contar con un documento escrito, un contrato para evidenciar el acuerdo de voluntades entre el comunicador, el medio de comunicación y el partido político o candidato, mientras que la adquisición se actualiza con la existencia objetiva de elementos que permitan a la autoridad presumir la existencia de una cobertura en radio y televisión que ocurrió al margen de la ley y del ejercicio de la libre labor periodística. La experiencia electoral a partir de la reforma constitucional referida permite afirmar que como regla general la figura de la compra no se da, es muy difícil acreditarla, porque los distintos actores, pues ya sabemos que no celebran contratos escritos o traen a un notario a su lado para violar la Constitución. De esta forma, únicamente a través de la figura de adquisición ha sido posible establecer sanciones
por violaciones constitucionales derivadas de esta causa, al acreditarse con elementos claros y objetivos un ejercicio de simulación o de fraude a la ley. De haber quedado firme la modificación que hizo la Cámara de los Diputados solo con la palabra comprar, se hubiera hecho de agua un nuevo importante concepto de nulidad electoral. De hecho, hubiera sido imposible la nulidad de elección, porque hubiera sido imposible acreditar de manera objetiva y material la violación grave, dolosa y determinante de la compra de cobertura informativa en tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Y miren, ahora que Encinas dice que estamos ante una rectificación, yo no dudo de que pronto, y digo pronto pasado un proceso electoral federal, quizá el 2015, esta soberanía va a tener que hacer otra rectificación. Estos criterios de la determinancia en materia de nulidades electorales, porque el modelo electoral de competencia electoral está planteado absolutamente de manera inequitativa y con criterios muy subjetivos. A este cambio, para estar en posibilidad de anular una elección por esta causal, pues la autoridad hubiera estado obligada a requerir contratos que acreditaran la compra de cobertura en radio y televisión. El tema aborda, compañeras y compañeros, lo sabemos todos, uno de los asuntos más distorsionados de la competencia electoral: el mercado negro de la información. Los medios de comunicación se han convertido en la principal arena de la disputa electoral, de la competencia por el poder, y ahí se ha producido un mercado negro de la información. La manera en que expolian los medios de comunicación a candidatos y partidos, a todos, cómo nos ofrecen entrevistas pagadas, empaquetamiento publicitario informativo para cubrir las campañas. Lo sabemos todos. Está planteada en los hechos una relación comercial por debajo de la mesa, no por arriba de la mesa con contratos. Para hacer efectiva la implementación de la reforma constitucional que se propone, va a resultar necesario establecer, a partir de la ponderación de distintos valores y principios involucrados en el ejercicio de la labor periodística de información, y que se atiendan a ciertas limitaciones tendientes a evitar que a través de un supuesto trabajo de información se cometan fraudes a la legislación electoral o simulaciones consistentes en la adquisición indebida de espacios de propaganda electoral en los programas de radio y televisión. Y este tema tiene también relación fundamental con otra reforma que nosotros hicimos, la que acaba también de mencionar Encinas, la reforma de las telecomunicaciones. Llevamos al artículo 6º de la reforma en telecomunicaciones la prohibición de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. ¿Y qué hicimos cuando llevamos este concepto a la Constitución? Pues evidenciamos la existencia de ejercicios de simulación que afectan a la libertad de expresión. Por ello, en congruencia con ese reconocimiento de una práctica contraria a la Constitución y al derecho a la información de las personas, en la madrugada del 13 de diciembre, a las 3:45 horas de la mañana, varios senadores presentamos la reserva y advertimos de las consecuencias que, de aprobarse la minuta de la Cámara de los Diputados, tendría frente a los objetivos de mayor equidad en las contiendas la modificación. Qué bueno que el dictamen rectifica. Celebro que el presidente de la República, el día que promulgó la reforma político-electoral, se haya hecho eco de una exigencia de los partidos políticos en lo que quedó del Pacto por México,
y que haya asumido la iniciativa de presentar la rectificación. Ahora se incluye también adquirir. Comprar o adquirir, disyuntivo. No son las dos, es una o la otra. Hay quienes dirán, es una palabra. Pues nunca una palabra había tenido tanto valor económico y político. Nunca una palabra ha costado tanto al mercado negro de la información. Y nunca en una sola palabra se le había regresado un mensaje contundente al duopolio de la televisión, que a través de sus personeros en la colegisladora y abusando de la nocturnidad, cambiaron la Constitución para hacerse un traje a la medida del abuso de su sistema de cobertura informativa en las campañas electorales. Termino con el último párrafo que terminé la madrugada del 13 de diciembre. Compañeras senadoras, compañeros senadores, sé que es de madrugada y estamos cansados. Ojalá que en los próximos días y semanas, cuando se vean las consecuencias de esta omisión, se rectifique por el bien de la palabra empeñada, por el bien de la palabra ofrecida, porque en política lo único que hay es la palabra, es el instrumento de trabajo, la palabra que es la materia prima del pensamiento, es también la garantía fundamental de la honorabilidad en la acción política y entre los parlamentarios. Celebro el dictamen y celebro la rectificación. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador Javier Corral. Level 1. Run in time.